Gracias por tu amor, oh Dios, con tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vivo es el Señor, en su trono está. Vivo es el Señor. Hola, hola mis queridos hermanos y amigos, gracias una vez más por su sintonía, gracias una vez más a todos los que de alguna manera Dios está llegando hasta sus hogares, hasta sus vidas, porque sabemos que la palabra de Dios es poderosa, sabemos que la palabra de Dios nos conmueve de tal manera y de tal forma que dice que la Biblia que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque Él nos permite ver cómo todas las cosas que Él hace a través de nosotros, Dios las está prosperando y Dios en realidad está brindando mucho fruto. Agradezco a todas las personas que nos llaman, a todas las personas que comparten estas prédicas o comparten este segmento a través de las redes sociales, a través de YouTube o a través de otros medios como es el WhatsApp o como es LinkedIn o cualquier otro medio que tú tengas. Comparte estas prédicas para que otras personas también sean bendecidos al igual que tú. El día de hoy quisiéramos seguir hablando acerca del enanismo espiritual. Habíamos hablado en el mensaje anterior acerca de las causas por las cuales muchas personas nos quedamos detenidos, nos quedamos simplemente en un tamaño que no es el ideal, que no es el que Dios quiere para nosotros, pero sin embargo muchas veces nos hemos detenido por causa de muchas razones. Y habíamos hablado acerca de las acusaciones, del pecado y de la incredulidad. Hoy quisiéramos hablar acerca de unos síntomas, cómo identificar que nuestra vida se ha detenido, cómo identificar que nosotros los hijos de Dios nos hemos paralizado. Así que no quiero que te pierdas ningún segmento de este programa, que yo sé que va a bendecir Dios tu vida a través de este ministerio. No sin antes decirte, llama a un familiar, llama a un amigo, llama a un conocido, dale un telefonazo y dile, te invito a mirar este programa. Yo sé que va a bendecir tu vida, yo sé que te va a ayudar, yo sé que de alguna manera te vas a familiarizar con lo que Dios tiene que decirte hoy a tu vida. Así que llama a un familiar, llama a un amigo e invítalo y hazle parte de este ministerio, invítalo a disfrutar este programa. No quisiera sin antes decir a todos los que ya nos han enviado sus videos, muchas gracias. A todos los que nos han enviado por WhatsApp su video, gracias, con la frase Pasión por Jesús. Y aún a los que no lo hacen, sé parte de este ministerio. Yo sé que tú dices no quiero salir en televisión, pero bueno, mándanos, envíanos aunque sea tu nombre, haznos saber que Dios está bendiciendo tu vida. Y a los que quieran de repente salir por televisión con la frase Pasión por Jesús, envíanos tu frase. Simplemente la frase, grábate allí con tu celular o con una camarita que tú tengas, ponte allí con un familiar, con un amigo o tú solo y mándanos la frase Pasión por Jesús con todo énfasis, con todo amor, y será editado y muchas veces será utilizado como propaganda de este mismo programa o para promocionar este programa. Recuerda, este programa es creado para todos los que aman y se apasionan por nuestro Señor Jesucristo. Ya volvemos. Pasión por Jesús, 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 pasión por Jesús. 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 Yo tengo pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Yo tengo pasión por Jesús. Yo tengo pasión por Jesús. 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 Yo tengo pasión por Jesús. Pasión por Jesús.
Jesús. Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Hoy siempre. Pasión por Jesús. 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 Aquí somos Pasión por Jesús. Muy bien, mis amados, gracias siempre por su sintonía, gracias también por la simpatía de algunos de ustedes y gracias por aquellos que nos escuchan también simplemente por saber qué es lo que digo o por curiosidad. Muchas veces hay quienes nos escuchan así de esa manera, por curiosidad simplemente, pero siempre Dios tiene algo que decirnos a nuestra vida porque sabemos que esta no es nuestra palabra, sino es su palabra de Él. Habíamos hablado en el mensaje anterior entonces acerca del enanismo espiritual y habíamos descrito algunas causas. El día de hoy quisiéramos hablar de los síntomas. ¿Cómo saber si es que nosotros nos hemos quedado enanos espiritualmente? O quizá enanos laboralmente o ministerialmente también. Vamos a hablar simplemente de 4 cosas muy importantes de cómo saber estos síntomas que puede que ya nos haya dado y cómo identificar entonces estos síntomas. En primer lugar, sabemos que va a haber, por causa de las divisiones, un aislamiento. Hay mucha gente que nos escriben y nos dicen, hermano, yo he ido a alguna iglesia, pero en esa iglesia se pelearon, pasó esto, pasó este otro, y me aislé. Nunca más he ido a una iglesia. Estoy ahí, siempre escucho, sí sé que soy un hijo o una hija de Dios, siempre escucho la televisión o escucho radio, algunas prédicas, pero te aislaste, mi querido. No vas a poder crecer allí en tu casita. Es necesario que reúnas en una iglesia. Mi querido, mi querida, tú que me escuchas ahí, que dices, sí, yo soy cristiano, pero no hay iglesias nada. Mi querido, mi querida, es necesario que tú vayas a una iglesia. De hecho, el autor del libro de Hebreos dice, no tengáis por costumbre, como algunos tienen por costumbre de no congregarse. Mucho cuidado con eso. Entonces, el aislamiento es una de las síntomas que tú vas a tener por causa de las divisiones o quizá por causa inclusive de los dones. Hay gente que se aísla. Hay gente, inclusive en 1 Corintios capítulo 12, Pablo habla acerca de la diversidad, por ejemplo, de los dones y de la unidad. Hay gente que Dios le ha dado un buen don y que se comienza a aislar. Para mí, lo que voy a decir es lastimoso. Algunos yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo, pero hay líderes cristianos que Dios les ha dado interesantes dones, importantes dones, ya sea de sanidad, ya sea de buen ministerio, ya sea que predican bien y comienzan a aislarse. Comienzan a sentir que ellos son los más importantes en el reino de los cielos. Y entonces caminan diferente, se portan diferente, hablan diferente, no te saludan, siempre están con guardaespaldas, siempre están de alguna manera que la gente no te toque, no te vea. Déjame decirte que eso también es un síntoma muchas veces de haber quedado enanos espiritualmente. Pablo no hacía nada de eso. Yo no veo a Pablo aislándose de los hermanos, yo no veo a Pablo diciendo, a ver un momento, póngame 5 guardaespaldas para ir a predicar el evangelio. Yo no veo al apóstol Pablo haciendo absolutamente nada de eso. Y es que hay muchas personas en realidad el día de hoy que se han aislado, ya sean los hermanos de la iglesia, ya sean líderes de la iglesia, porque hay muchos líderes que es verdad que hay otro líder que te ha decepcionado y comienzas a aislarte. Hay quienes se han decepcionado de repente por el ministerio de alguien o por la actitud de algunos hermanos, pero eso no nos da cabida a aislarnos. Sabemos que la Biblia dice que habrá muchos lobos rapaces introducidos en la iglesia, amén, y los hay, y los va a haber siempre, pero eso no nos da derecho a aislarnos en realidad, porque también así sabemos como hay lobos rapaces, también hay hijos de Dios verdaderos, hijas de Dios verdaderas, que también vienen con un corazón sincero a congregarse, a alabar a Dios, a adorar a Dios, con la mentalidad correcta, que cuando tú vas a un lugar donde se nombre el nombre del Señor, es un lugar donde se convierte en un lugar de adoración para el Señor. Así que mi querido, mi querida, no te aísles. Si tú estás aislado o aislada de repente de alguna iglesia, comienza a congregar en una iglesia, porque si no es un síntoma de que te has estancado espiritualmente. Solo no vas a crecer allí en tu casa. ¿A quién le vas a predicar allí en tu casa? Bueno, le voy a predicar a mis familiares. Yo sé que nunca le has predicado a tus familiares. Te sientas allí, de repente frente a un televisor, a escuchar un programa de televisión, una prédica o otra prédica, pero eso no te da el derecho o no te va a permitir, mejor dicho, crecer espiritualmente. Es tiempo de que dejes el aislamiento de lado y comiences en realidad a ver que el Señor te está hablando ahora. Hay quienes se han aislado, quizá no por los problemas, no por las dificultades, pero sí por como les dije ya, por los dones. Conozco a cantantes que cuando llegan no quieren hablar con nadie, dicen que ya
ellos están un paso más arriba que los demás, ellos se sienten más cerca de Dios y se aíslan totalmente. Y yo creo que de alguna manera ellos, esto le ha pegado a la mentalidad de un enanismo espiritual, porque ¿quiénes hacen esto? Hacen esto los famosos, los que piensan que son más importantes que otras personas, pero ellos no tienen mentalidad de hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios, al contrario, no se aíslan, al contrario, ellos son los que más en realidad desean acercarse a las personas. Y Jesús, cuando venían las personas alrededor y los apóstoles mismos impedían a esas personas, Jesús les decía, déjenlos que ellos vengan a mí. Cuando los niños se querían acercar a ellos, Jesús les dijo, no impidáis que los niños en realidad se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay gente que piensa que por tener algún don o algún talento es más importante que los demás. El apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 2 dice, tengamos la mentalidad de Jesús y comencémonos a humillar. No pensemos que somos más importantes que otras personas. No pensemos que nuestra vida es más importante que las demás. No pensemos que en realidad debemos siempre vestir la sotana y creernos superiores a los demás. Mi querido, mi querida, en el reino de Dios no es así. Y Dios no nos ve de esa manera. Al contrario, si tú piensas de esa manera, es que tienes el síntoma del enanismo. Síntoma de mente de enano en realidad. Hay otro síntoma que nosotros podemos describir, que también Pablo habla a la iglesia de Corinto, y es que hay una inmadurez de pensamiento. Lógico, si tú comienzas a aislarte es porque algo está mal en tu mente, es porque algo está mal en tu corazón. Y hay una inmadurez en realidad en muchos hijos de Dios, hay una inmadurez muchas veces en algunos líderes que también nos están escuchando, y es que la primera inmadurez es la división. Cuando la gente en realidad quiere abarcar todo para sí mismo, uno se da cuenta de las personas, de los líderes, de los hijos de Dios, cuando no sirven a Dios, sino más bien están sirviéndose a sí mismo, y es que hay una inmadurez de pensamiento. Recuerda esto, nosotros estamos al servicio de Dios, nosotros estamos para servir al Señor, no para servir a alguien más. Y es que yo veo un enanismo de pensamiento en muchas personas que causan división, que causan en realidad que, bueno, yo voy a armar mi iglesia por acá, y bueno, yo voy a armar mi ministerio por acá, y es que hay un enanismo espiritual en las personas, sobre todo de pensamiento. Pero no solo eso, en 1 Corintios capítulo 6, las personas que comenzaron a acusarse unas con otras, lo hacían delante de los incrédulos. Yo digo, qué gran inmadurez. Qué gran inmadurez en aquellos hermanos que se van a juicio delante de los incrédulos acusándose. Este lugar, dicen algunos, vamos a denunciarte por esto qué sé yo, delante de los jueces, con abogados y todo lo demás. Y hay una gran inmadurez. Lo he visto, se vive, es real en la vida de las personas y muchas veces pasa. Como gente cristiana puede estar muchas veces en los juzgados, puede estar muchas veces contratando abogados, denunciando a líderes, denunciando a ministerios, y es porque hay enanismo y la gente no se da cuenta. Iglesias grandes, yo conozco iglesias grandes en realidad denunciando dentro de los juzgados a algunas personas, algunos líderes, y es porque tienen un enanismo espiritual, una inmadurez de pensamiento. En 1 Corintios capítulo 7 también había otra forma de que las personas mostraban inmadurez de pensamiento. En el capítulo 7 Pablo habla de los problemas de matrimonio. Hay hermanos que ahora me escuchan y que no han crecido espiritualmente. Literalmente Pablo lo dice porque están conviviendo, no se casan. Dicen, somos cristianos, yo vengo con mi esposo es cristiano, mi esposa es cristiana, pero antes de ser cristianos nos habíamos juntado simplemente, pero seguimos así adelante, seguimos juntos. Y esa es una forma de pensar inmaduramente. Mi querido, si estás tú en una iglesia, si tu esposo también está en la iglesia, cásate, ¿qué te impide? Si tú dices, no, pero siempre hemos estado así, hemos estado bien, ponte a cuenta con Dios. Pablo lo dice de otra manera, no se estén quemando. Si ya estás junto, ¿qué esperas para en realidad fortalecer esa relación con la bendición de Dios? Hay una gran inmadurez que demuestra un enanismo de pensamiento, un enanismo de que no podemos crecer espiritualmente. Y Pablo en 1 Corintios 7 lo habla de los problemas que hay en el matrimonio. Si tu esposa es incrédula o es incrédulo,
No te quedes así, dice el apóstol Pablo. Bueno, si dice esta persona, si está consciente contigo, bueno, sigue adelante. Pero si no consciente contigo, déjalo ir simplemente. No, pero ¿cómo voy a dejar a mi esposo? El apóstol Pablo es tajante. Tenemos que comenzar a pensar como hijos de Dios y no como hijos del mundo. Por eso hay mucha gente que se ha estancado. Pablo termina resumiendo todo el capítulo 7, dice, si está de parte de ti hacerlo, hazlo. Ponte a cuenta con Dios. ¿Qué te impide hacerlo? No te impide nada hacerlo. Ponte a cuenta con el Señor. Entonces, hay un problema de inmadurez de pensamiento. Hay gente que en realidad es inmadura en pensar. Comienza a preguntar, pero pastor, ¿esto está bien? Pastor, ¿esto está mal? Y yo digo, sí lo sabes. Sí tú lo sabes. Miren, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo habla de la vestimenta. Hay quienes siempre nos llaman y nos preguntan, pastor, ¿se debe vestir así? ¿No debemos vestir así? Yo les digo, ¿pero qué te dice el Espíritu Santo? Porque el mismo Espíritu Santo que me habla a mí es el mismo que te habla a ti. Y el Espíritu Santo nos comienza a aconsejar y nos dice qué está bien y qué está mal. No es necesario que me preguntes. El Espíritu Santo nos enseña qué es pudor y qué es lo que no está bien. No es necesario decirte, bueno, tienes que vestir hasta de esta manera, tienes que utilizar un velo, porque eso se llama religiosidad. Y hemos confundido la religiosidad con el verdadero cristianismo. Y por eso es que algunos tienen todavía una inmadurez de pensamiento. Hay quienes se están preocupando tanto por el vestir de las damas o de los caballeros que han caído en una inmadurez de pensamiento. Yo digo, cuando yo hago un estudio de teología comparada con diferentes sectas, y veo en las sectas que justamente eso es lo que les impide. Los musulmanes dicen para que la mujer tiene que vestir su yihad, la yihad hasta toda la cabeza, vestirse todo tapada. Lo mismo pasa con algunas sectas en México. Entonces, no es la ropa lo que te hace más cristiano, es el Espíritu Santo sellado, bautizado lo que te hace cristiano a ti. Es Cristo Jesús dentro de tu vida lo que te hace cristiano. Es el decir, ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí lo que nos hace cristiano. No es la vestimenta, no es no es nuestra forma de comportarnos, es Cristo viviendo en nosotros lo que nos hace más cercanos a Dios y lo que nos hace hijos de Dios. Eso es lo que nos hace cristianos. Pero entonces, pastor, la ropa que yo vista no estará bien o estará mal. Mi querido, mi querida, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, vas a saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es pudor, entre lo que es bueno o entre lo que es costumbre inclusive. Así que Pablo en 1 Corintios 11 habla acerca de las vestimentas. Hay quienes están todavía con una inmadurez de pensamiento y se han quedado enanos espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 12, el orgullo. Hay gente que en realidad quiere crecer en sus ministerios, en sus iglesias, pero se siente orgulloso por lo que ya ha alcanzado. Y mi querido, mi querida, recuerda que el ministerio o las cosas que nosotros tenemos son de Dios, no son nuestras, son del Señor. Al Señor le pertenecen y no a nosotros. En 1 Corintios capítulo 12 hay un orgullo porque la gente pensaba, bueno, yo tengo el mejor don, yo sé profetizar. Otro decía, no, yo hablo en lenguas. Otro decía, no, yo las interpreto. Otro decía, no, yo tengo el mejor don, yo sano a las personas. Y hay una gran inmadurez. Me he encontrado con tantos líderes que dicen, mi iglesia es la mejor, mi denominación es la mejor, aquí está la verdad. Y nunca exaltan a Dios cuando debe decir, Cristo Jesús es la verdad, porque Él lo dijo. El Señor es la verdad, porque Él es el único camino hacia el cielo. Cuando exalta a alguien un ministerio, una denominación, una organización, podemos identificarlo que es un tipo que no ha crecido espiritualmente, que es una persona que no ha crecido espiritualmente, que está viviendo una vida de enanismo espiritual, porque eso le pasó a la iglesia de Corinto, porque ellos pensaban, bueno, yo tengo el mejor don, yo sé hablar en lenguas. Otros decían, yo sé profetizar. Y de hecho Pablo dice al final de Corintios 12, esperen un momentito, alguien dice tener el mejor don. El último versículo dice, el mejor don es que la gente aprenda a amarse, es que la gente aprenda a respetarse. El mejor don que todos pueden tener es que haya amor en la vida de las personas. Porque los demás dones en realidad sobran si es que no hay amor. En realidad los demás dones, en realidad, si es que no hay amor en tu vida, de nada sirve. Capítulo 13 dice, son como címbalo que retiñe. No vale de nada si es que no hay amor en nuestras vidas. Y había orgullo en las personas porque Dios les había dado dones, el don de hablar en lengua, el don de profetizar, el don de apostolado, el don, qué sé yo, en 1 Corintios menciona los 5 dones. Pero el apóstol Pablo dice que eso no funciona, no vale de nada si es que no hay amor. Entonces hay una inmadurez de pensamiento en muchas personas. ¿Por qué? Yo me encuentro a gente que dice, yo
soy el apóstol tal. Y yo digo, wow, qué inmadurez. Yo tengo el mejor ministerio. En mi iglesia todos hablamos en lenguas. En mi iglesia el Espíritu Santo hace cosas grandes. Y digo, ¿qué tal inmadurez? ¿Quién exalta a Dios? ¿Quién exalta a Jesús? ¿Por qué no podemos decir, como el apóstol decía, si Dios me ha elegido es porque soy el más pequeño, decía. Si yo soy un apóstol es porque Dios ha visto en mí como un abortivo, decía el apóstol Pablo. Mire qué consideración, aún como apóstol que era Pablo, cómo se consideraba frente a los demás. Como el abortivo, como el último, como el más insignificante, porque Pablo concluye diciendo, quien se exalta será humillado y quien se humilla será exaltado. Mucho cuidado, hay una inmadurez de pensamiento en muchas personas en realidad el día de hoy. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo habla del desorden y los abusos que había muchas veces, no solo en el hablar del don de lenguas, sino también en participar de la cena del Señor. Hay un desorden hoy en día en las iglesias y es literal. Una vez me encontré con un musulmán y me dijo, yo prefiero ser un musulmán porque las iglesias son mercados, me dijo así. Mira a los musulmanes cuando adoran. Los musulmanes todos en filita se postran de rodillas, parejito, y todos a una sola se inclinan. No hay ni siquiera una mosca pasando y es todo un silencio cuando adoran, es todo un orden. Ahora miren las iglesias cristianas cuando adoran y es verdad, parece un mercado. La gente se pone a hablar, la gente se pone a gritar, la gente se pone... Hay una inmadurez espiritual, un enanismo espiritual en nosotros y el apóstol Pablo lo dice. Ojo, hagan orden. Dice, si hay alguien que habla en lenguas, hable, pero si es que hay alguien para interpretar, sino que se calle, no cause desorden. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Y así que tampoco esto es un impedimento para que nunca hablen en lenguas. De hecho, el apóstol Pablo en el mismo capítulo dice, si alguien habla en lenguas, no lo impidáis, pero hágalo con orden. Aprendan a ser ordenado, no solo en las lenguas, sino también en los ritos. Porque hay quienes en 1 Corintios capítulo mismo 14 tenían un desorden con los ritos, por ejemplo, de la Santa Cena. Algunos literalmente, dice la Biblia, que cuando tomaban la cena se emborrachaban. Qué curioso, participar de una Santa Cena, terminar borrachos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En realidad yo me quedo sorprendido por el desorden que muchas veces causan los mismos hijos de Dios en la iglesia. Hay iglesias todavía muy desordenadas que lastimosamente no han entendido que el lugar donde pisan es un lugar consagrado para el Señor y justamente nos reunimos para adorar, para alabar, para exaltar, no muchas veces para hacer cualquier otra cosa. Lastimosamente hay una gran inmadurez en las iglesias, en los ministerios, en los líderes, en los pastores y a veces nosotros mismos somos parte de eso y nos podemos identificar porque muchas veces nos hemos quedado enanos espiritualmente. Pero hay otro. Quizá el apóstol Pablo no lo dice específicamente en Corintios, pero sí el autor del Hebreo lo dice. Hay un conformismo religioso. El autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 5 y capítulo 6, habla acerca de eso. En Hebreos capítulo 5 el apóstol Pablo dice, ¡hey, debiendo ser ya maduros! ¿Cuánto tiempo reuniendo? Otra vez, nuevamente, que les envuelvan a enseñar las mismas cosas. Hermano, tú que me escuchas ahí, 30 años en tu iglesia, sentado ahí, ¿para qué? 40 años en tu iglesia, ¿a quién le has predicado? ¿A quién le has hablado de Cristo? ¿Cuántas personas has traído para que se arrepientan? 30, 40 años ahí sentado en la misma banca. Eso no es cristianismo, eso es religión. Eso es conformismo religioso. No solamente podemos ir a sentar bancas. Mi querido, si Dios en realidad nos ha llamado para ser sus hijos, no nos ha llamado para vivir vidas conformistas, vidas religiosas. Y el autor de Hebreos lo dice con palabras duras. Habiéndose ya maestros ustedes, le dice el autor del libro de Hebreos. Otra vez es necesario que se les vuelva a repetir nuevamente la prédica del arrepentimiento, de la fe, otra vez del bautismo, otra vez lo mismo. Y sobre todo haciendo que se vitupere nuevamente a Cristo Jesús por causa de sus pecados. Escúchame bien, cuando nosotros estamos en la vida cristiana, no conformándonos a ser enanos, sino a desarrollando nuestros talentos, nuestros dones, el pecado no nos va a tocar porque vamos a tener ocupada nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dijo, en esto pensáis. Pero cuando nuestra vida cristiana está en conformismo y somos enanos espirituales y nos conformamos 1 o 2 días en ir a la iglesia a la semana, déjame decirte que el diablo le va a ser muy fácil hacerte caer.
le va a ser muy sencillo hacerte caer, porque solamente dedicas 2 o 4 horas a la semana a Dios yendo a la iglesia y el resto de tiempo, ¿a qué lo dedicas? Lo dedicas haciendo otras cosas, lo dedicas al mundo. Entonces, déjame decirte, para el enemigo va a ser muy fácil caer. Y por eso es que hay muchos líderes que caen, porque la vida ministerial solamente está concentrada en 2 o 3 días que van hacia la iglesia y el resto está concentrada en otras cosas. Por eso, hermano, hermana, pastor, líder, tú que me escuchas, no debemos conformarnos a la religión. La religión nos dice que es 2 o 3 días y algunos piensan que de eso se trata toda la vida cristiana, reunir 2 o 3 veces a la semana o 4 o 5 veces a la semana en una iglesia, y de eso no se trata. La vida cristiana se trata de un cambio de vida, de un cambio de corazón, de un cambio de pensamientos, que lo hace Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Hay mucha gente que se ha conformado y se ha quedado enana espiritualmente, que se ha conformado a lo religioso. Como son los demás, así somos nosotros. Y no es así. Tenemos que romper esas barreras, romper esos paradigmas y no conformarnos a la vida religiosa. Pero hay otro síntoma que a veces a nosotros la iglesia nos sucede, y es el síntoma del consentimiento del pecado. Consentimiento del pecado. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo habla de una persona que estaba en fornicación o adulterio con uno inclusive que era esposa de su papá. Así literalmente. Literalmente Pablo lo dice. Y lo peor de todo es que el hermano iba a la iglesia y nadie le decía nada. La gente se había acostumbrado a ver al pecador. La gente se había acostumbrado a ver el pecado y es una realidad el día de hoy. Como las iglesias se han acostumbrado a ver a gente muchas veces así. Bueno, si hay gente pecadora, que vengan, pues, ¿qué se va a hacer? Al menos acá se van a arrepentir. Si no le predicamos un cambio de vida, si no le predicamos que no hay que conformarnos a ser enanos espiritualmente, sino que hay que crecer, hay que desarrollarnos, hay que ponernos a cuenta con Dios, no nos vale de nada. Hay mucha gente que está consintiendo el pecado y Pablo habla. ¿Qué tal consentimiento del pecado? Ustedes ya deberían haberlo echado a ese malvado, dice el apóstol Pablo. Y de hecho termina, no junté, y dice, con algún hermano que sea fornicario, que sea adúltero, que esté en pecado. Lastimosamente hay gente en pecado. Hay pastores y líderes que me miran ahora mismo y están en pecado literalmente. No, a veces uno se entera de gente en realidad que caen en pecado y causa tristeza. Uno no quisiera hacer leña del árbol caído, pero lastimosamente esa es nuestra realidad. Y cuando un líder cae, cuando un hermano cae, lastimosamente es nuestro amor de que esa persona se levante. Pero si no te levantas, no podemos conformarnos, no podemos consentir el pecado muchas veces. Un hijo de Dios en su vida muchas veces si es que cae, porque nadie se está libre de caer. El apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Nadie se está libre de caer, pero no se conforma al pecado. No dice, bueno, ya caí, voy a seguir en el pecado. Se levanta. El autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los hijos de Dios jamás retroceden, y aunque caigan siempre se levantan y siguen adelante porque son hijos de Dios. Y los hijos de Dios no pueden consentir el pecado de ninguna manera. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo habla del matrimonio y sobre todo de aquellas parejas que están en fornicación. Y eso es una gran realidad en las iglesias hoy en día. Tantas parejas que vienen a las iglesias, y digo a las iglesias incluyéndome muchas veces, que vienen muchas veces en fornicación, que vienen muchas veces en adulterio. Y no puedes estar así, mi querido, mi querida, tú que te identificas con eso, no puedes estar así. Cásate, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Dice el apóstol Pablo, no se estén quemando, no se estén destruyendo. No puedes consentir el pecado ni en tu vida, ni en la iglesia, ni en el ministerio. No se puede consentir en el pecado. Hermanos, mis queridos, hay muchos síntomas con los cuales nosotros podemos identificarnos. Quizá algunos se han aislado, ya sea por problemas, por divisiones, ya sea que piensan que es más importante porque Dios le ha dado un talento o un don especial. Otros todavía tienen una inmadurez de pensamiento, ya sea con problemas de la división, o ya sea con los problemas de incredulidad o problemas de matrimonio, o la vestimenta, tienen un problema de mentalidad, no han crecido espiritualmente. Hay otros que se han conformado a la vida religiosa, y por último hay quienes están consintiendo el pecado. Son algunas síntomas que el apóstol Pablo vio en la iglesia de Corintio y que él identifica, y que muchas veces también nosotros nos podemos sentir identificados. ¿Te identificas con alguno de estos problemas? Es tiempo de cambio.
Es tiempo de decir, sí, yo me identifico con ello. Son mis síntomas, son los que a mí me sucede. Yo no quiero quedarme allí. Hoy te hago este llamado para que nosotros cambiemos. Si estás tú allí mirándome, haz esta oración conmigo. Que yo sé que Dios nos va a ayudar en este tiempo y en este momento. Padre, yo te pido en este tiempo, mi Dios, por todas aquellas personas que hoy, oh Jehová, tú les has hablado a través de tu palabra y que han sentido en su corazón, mi Dios, como sintieron cuando caminaron contigo estos dos discípulos en el camino de Emaús, que su corazón ardía, que su corazón se compungía porque eras tú quien les hablaba y ellos no se daban cuenta. A estas personas que ahora mismo también se han compungido de corazón, que se han sentido identificadas contigo, yo sé que tú les has hablado, Padre, a sus vidas. Mi Dios, si alguna de estas cosas, Padre amado, ha causado que ellos se alejen de ti, ya sea que se hayan aislado, Padre, de los hermanos, ya sea que se hayan aislado, oh Jehová, en sus ministerios, ya sea que se hayan aislado, Padre amado, pensando que eso es lo mejor, no dejes que eso les suceda en su vida. No dejes que batallen, oh Jehová, solitariamente, sino que hazles saber, Padre amado, como tú le hiciste saber, Padre, a Elías, que tú tienes un gran grupo, oh Jehová, peleando, oh Jehová, batallando, oh Jehová, que no han doblado las rodillas, oh Señor, a Baal. Padre, hazles saber que no están solos, oh Señor. Hazles saber, Padre, que tú tienes tus hijos por todo el mundo también luchando y batallando, Padre amado, exaltando tu nombre. Que ellos no se aíslen, Señor. Hay quienes, oh Jehová, que aún no han madurado, oh Jehová, en el corazón, en la mente, y que todavía, Padre amado, están predicando costumbres, están predicando quizá, oh Jehová, sectarismo, o que están predicando división. No dejes que eso suceda en sus vidas, oh Señor. Permíteles entender tu voluntad, oh Jehová, que yo sé que tú no nos has llamado para, Padre amado, desunirnos, que tú no nos has llamado, Padre amado, para batallar solos, sino que tú nos has llamado por amor a tu nombre, oh Jehová, para predicar por amor a tu nombre en unidad en ti, oh Señor. Gracias hoy te doy por aquellos que nos escuchan. Padre, te pido por aquellos que se han conformado, oh Jehová, en la vida religiosa, que quizá una vez a la semana o 2 o 3 veces solamente van a una iglesia y que se han conformado con eso, Señor, y que el resto del tiempo, oh Jehová, quizá están fuera de tu voluntad, Señor. No dejes que eso suceda así. No dejes que la religiosidad se confunda con la vida cristiana, Señor. No dejes, conforme tú lo dijiste, Padre, en Apocalipsis capítulo 3, que su vida sea una vida tibia, un poco al mundo, un poco a la religión. Padre, porque yo sé que tú a esos los detestas, oh Señor, porque tu palabra dice que los vomitarás de tu boca. No dejes que haya un conformismo espiritual, un conformismo religioso, Señor. No dejes que estas personas se queden, oh Jehová, con esos síntomas enanos espiritualmente para siempre, Señor. Padre, te pido por aquellos, Padre amado, que de alguna manera, Padre, han consentido el pecado en su vida. Oh Jehová, no dejes que el pecado les venza, porque tu palabra dice que tú ya has vencido el pecado, oh Jehová. Lo has clavado en la cruz del Calvario. Ya has hecho, Padre amado, has cargado con todos nuestros pecados sobre tus hombros, porque por tu llaga hemos sido sanados. Por tus heridas, oh Jehová, hemos sido curados. Y te damos gracias. Y aquella persona, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, Padre, que ellos sientan, oh Jehová, que tú puedes vencer cualquier pecado, oh Jehová, porque no hay nada difícil para ti, ni nada imposible para ti. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. A ti sea el honor, la honra, la gloria por todos los siglos. Aleluya. Amén. Amén. Mi querido, mi querida, si tú de alguna manera has sentido que Dios te ha hablado en este tiempo, yo te invito para que tú nos llames allí en el teléfono fijo o en el teléfono móvil que allí aparece en pantalla. Si no tienes crédito, comunícate por WhatsApp a través de internet. Si no, hazlo a través de las redes sociales. Ahí está Facebook, está Twitter o cualquier otro medio de comunicación como LinkedIn o a través del mismo YouTube. Comunícate con nosotros, ya no saber que Dios ha bendecido tu vida a través de este programa. Muchas gracias, nos vemos hasta la otra oportunidad con esta tercera parte de Enanismo Espiritual. Dios te bendiga. Gracias por tu amor.